Creo que no podría terminar este espacio de biografías sin hablar y sin terminar con uno de los personajes para mí más impresionantes de toda la historia. Si bien Cleopatra no se queda atrás, Nefertiti, la reina Nefertiti y su esposo Akenatón marcaron un antes y un después en la historia de Egipto. De religiones politeístas a querer implantar la religión monoteísta, fue algo que dice mucho en la historia y que, por supuesto, dejó huella y no fue indiferente a nadie. Si queréis adentraros en esta historia, continuar conmigo en un mundo verdaderamente impresionante, el de la reina Nefertiti. Bienvenidos, amigos y amigas, a este último vídeo de biografías en versiones de la verdad. Y vamos a hablar de la reina Nefertiti. He querido titularlo Nefertiti, el sueño del sol egipcio. El sueño del sol único. Porque, como digo, fue un antes y un después en la historia antigua de Egipto. En un tiempo donde los dioses eran muchos y el poder se repartía entre templos y sacerdotes, hubo una pareja real que desafió todo lo establecido. Ella, misteriosa, fuerte y de una belleza legendaria. Nefertiti, dicen que es, si no la más, una de las más guapas del antiguo Egipto. El visionario, frágil y radical, Akenatón. Juntos encendieron una llama que aún hoy arde en la memoria del mundo, la llama del monoteísmo, la llama del sol. Esta es su historia. Nefertiti significa la bella ha llegado y francamente, como digo, era muy hermosa. No se sabe con certeza quiénes fueron sus padres. Algunos creen que era hija de un noble llamado Ay. Se casó con el faraón Amenhotep IV, quien luego cambiaría su nombre a Akenatón. Fue reina, regente, sacerdotisa y figura central del culto a Atón, el dios solar. Su figura aparece casi tanto como la de su esposo en los relieves, algo inusual para una reina. Y la verdad es que normalmente se daba más importancia al faraón, ¿no? Nefertiti tuvo una espiritualidad muy profunda, no solo por ser reina, fue iniciada. Comprendía los secretos de la vida y de la muerte del sol como símbolo del espíritu eterno. Sentía que dentro del disco solar, dentro de la luz, habitaba la fuente de toda creación, una energía sin nombre, sin forma, pero infinita. De Akenatón podemos decir que nació como Amenhotep IV, porque tenemos que hablar un poco de Akenatón para entender a Nefertiti, hijo de Amenhotep III y de la reina Tili. Desde joven mostró actitudes distintas, no adoraba a Amón, el dios principal, sino a Atón, el disco solar. En el 5º año de su reinado cambió su nombre a Akenatón, aquel que es útil a Atón, quiere decir, y fundó una nueva ciudad, Ajetatón, hoy conocida como Amarna. Su rostro en las esculturas es alargado, es inconfundible, es andrógino. Algunos creen que representaba la unión de lo masculino y de lo femenino como símbolo divino. Akenatón creía en una sola fuerza creadora, una fuente que no necesitaba templos oscuros ni sacerdocios corruptos. El sol no necesita mediadores, decía. Para él, Atón era la luz que todo lo ve, que todo da vida sin exigir sacrificios, un dios sin miedo, un dios sin castigo. Por lo tanto, Akenatón quiso
imprimir la religión monoteísta de Atón. Abolió el politeísmo tradicional y estableció el culto exclusivo a Atón. Cerró templos, persiguió el clero de Amón y trasladó la capital a Marna. Atón no se representaba como una figura humana o animal, sino como un disco solar con rayos que terminaban en manos. Una oración atribuida a Akenatón fue: tú, Atón, viviente, único Dios, tú creaste el mundo con tu luz. Todos los hombres duermen, pero tú los despiertas con tu aliento. Este fue quizá el primer intento registrado de una religión monoteísta pura, donde la divinidad estaba en la luz misma, en la verdad, en lo invisible, en lo visible. Fíjate, justo como muchas religiones espirituales vinieron después, ¿no? Qué curioso que él quisiera implantarlo como primera religión y años después se volvería lo mismo, ¿no? Muy curioso, la verdad. Esta ciudad de Amarna, como digo, que fundó una ciudad sagrada, Ajetatón, el horizonte de Atón, tenía una arquitectura abierta, sin techos, para que el sol entrara en los templos. En los relieves aparecen escenas familiares. El faraón besando a sus hijas, Nefertiti junto a él, un estilo íntimo y humano. Akenatón soñó con una ciudad donde el poder no naciera del miedo, sino del amor por la creación. Pero el sueño era frágil y la oscuridad antigua no tarda en regresar. Increíble cómo a lo largo de la historia siempre ha pasado lo mismo, intentando ocultar la verdad de la luz divina. La caída del sistema y el silencio fue que tras unos 17 años de reinado, Akenatón murió y su tumba es incierta hoy en día. Nefertiti desaparece misteriosamente. Algunos creen que fue faraón bajo el nombre de Neferuatón. Poco después, el culto a Atón fue abolido. Se restauró el culto a Amón. Su hijo, Tutankamón, es Tutankamón, pero antes se llamaba Tutankatón y cambió el nombre. Restableció los antiguos dioses, de ahí el cambio de su nombre. Y bueno, pues Egipto no estaba preparado para un dios sin rostro todavía. Puede ser sin oro, sin rituales, la luz pura, sin intermediarios, pues resultaba peligrosa en aquella época, como ha pasado en la Edad Media y siempre cuando se han ocultado, por ejemplo, los evangelios apócrifos. Muy curioso que todo está conectado. El poder regresó a las sombras y la memoria fue borrada, pero la semilla quedó sembrada. Akenatón ha sido llamado el primer hereje, pero también el primer místico del mundo antiguo. Otros estudiosos creen que su pensamiento influyó indirectamente en el monoteísmo hebreo, como digo, posterior, pues muchos del pueblo de Israel vivían en Egipto. Su visión inspiró a artistas, filósofos y espiritualistas de todos los campos. Entendiendo esto, Nefertiti fue un símbolo eterno. Esposa de Akenatón, su busto ha perdurado como el rostro de lo externo, belleza, sabiduría, fuerza silenciosa. Es la reina que no se dejó poseer ni por la historia. Nefertiti y Akenatón no solo fueron personajes de la historia, fueron llamas encendidas antes de tiempo. Almas que vislumbraron una verdad que el mundo aún no entendía. Creyeron en una fuerza única, amorosa y dadora de vida, más allá de templos y más allá del miedo. Tal vez no fracasaron, como digo, tal vez plantaron la semilla de algo que aún estamos aprendiendo a ver. Y digo estamos, todavía sí, porque esa luz sigue brillando hoy, cuando cierras los ojos y la sientes dentro de ti.
Bueno, pues entendiendo esto, podemos centrarnos ahora en Nefertiti, la mujer que desafió a los dioses. ¿Cuál fue su papel? La reina de la luz, del silencio y del misterio. Ella no solo fue bella, fue luz, fue símbolo y fue misterio. Mientras los templos rendían culto a 1000 dioses, ella miraba al sol como a un espejo del alma. Su nombre era Nefertiti, la bella ha llegado. Pero lo que trajo no fue solo belleza, sino una revolución silenciosa. Esta es su historia contada desde el corazón. Una mujer nacida para cambiarlo todo. Se desconoce su origen exacto. Algunos creen que era hija de Ai, un importante cortesano que luego sería faraón. Posiblemente fue educada en un entorno culto y espiritual relacionada con la corte del faraón Amenhotep III. Desde joven mostró carácter, presencia y magnetismo. Nefertiti nació para caminar entre dos mundos, el de los dioses antiguos y el de una nueva visión. Desde niña sintió que el verdadero poder no era imponerse, sino iluminar sin herir. Su matrimonio con Akenatón fue una alianza sagrada. Se casó con Amenhotep IV, quien después se convertiría en Akenatón. No fue una esposa decorativa, ni mucho menos. Por eso fue muy diferente a las demás. Fue compañera de ideas, sacerdotisa, madre y posiblemente corregente. Juntos no compartieron solo un trono, sino una misión espiritual. ¿Qué es lo que aportó Nefertiti? Pues yo creo que se puede decir que una inspiración estética, impulsó un estilo artístico naturalista y delicado. Una visión mística también ayudó a formular la teología solar de Atón. Y un apoyo político porque fortaleció la legitimidad de Akenatón, que era bastante cuestionado. Mientras él hablaba con el sol, ella traducía la luz en belleza. Ella entendía su locura porque era su espejo. La reina del sol, su papel en el culto de Atón, aparece en relieves adorando a Atón con la misma autoridad que el faraón. Fue una de las reinas faraonas que tuvieron la misma autoridad que él. Algunas representaciones la muestran en actitud de poder, golpeando enemigos, algo que era reservado solo a faraones. Fue madre de 6 hijas, que también aparecen bajo el sol radiante de Atón. Referente a la espiritualidad personal, Nefertiti entendió que Atón no era solo un dios, era una forma de vivir. No adoraban al disco solar por su forma, sino por su luz. La luz era símbolo de unidad, de verdad, de conexión directa con lo divino. No hacía falta templo ni sacerdote, bastaba con mirar el cielo al amanecer. La ciudad de Amarna, el sueño que ayudó a construir junto a Akenatón, fundó Ajetatón, el horizonte de Atón, la nueva capital. En ella se construyeron templos sin techos, casas abiertas al sol, arte que mostraba intimidad. Las escenas familiares revelan una reina presente, activa, tierna con sus hijos y firme ante el mundo. Nefertiti fue arquitecta de una nueva visión del mundo, sin sombras, sin ídolos, una ciudad que respiraba luz. Ella no impuso nada, sino que irradió por sí sola. Referente a su carácter y a sus pensamientos, fue una mujer que nunca obedeció. Era una mujer libre. En un mundo donde las reinas eran muchas veces invisibles, ella ocupó el centro. Su rostro se muestra sereno, firme, pero profundamente humano. Se cree que escribió himnos a Atón junto a Akenatón.
Algunos estudiosos creen que fue ella quien moderó los excesos del nuevo culto. Lo que ella sintió, pues entre otras cosas, sintió soledad. Ella sintió temor por sus hijas, por el pueblo dividido, pero también sintió una fe inmensa, pues sabía que no todas las semillas florecen en la misma estación. Ella no buscaba ser recordada, sino solo ser fiel a lo que había venido a hacer. Ella fue faraón, desapareció o ascendió. Bueno, tras la muerte y caída de su marido de Akenatón, Nefertiti desaparece totalmente de los registros. Una teoría dice que asumió el trono bajo el nombre del faraón Neferuatón. Otra teoría dice que murió y fue ocultada por el regreso del culto a Atón. Curioso, tal vez no murió, tal vez se volvió parte del horizonte, una figura que no podía encerrarse en una tumba ni en un nombre. Nefertiti eligió el silencio, porque el verdadero poder no necesita defenderse. Referente a su legado, la reina que aún sigue hablando en silencio. Su busto, que sabemos está en Berlín, es uno de los rostros más reproducidos del mundo. Ha inspirado a artistas, buscadores espirituales, feministas, pensadores. Fue símbolo de belleza, sí, pero también de equilibrio entre el poder y el alma. Nefertiti nos recuerda que hay reinas que no buscan ser aplaudidas, que el verdadero liderazgo no grita, irradia, y que el amor verdadero puede transformar un imperio aunque no lo salve. Esta reina que despertó antes de tiempo, espiritualmente me refiero, no vino a dominar, vino a recordar que el sol interior es más fuerte que cualquier trono. No siguió los caminos marcados, sino siguió la voz de su alma. Y cuando el mundo intentó apagar su luz, ella se convirtió en horizonte, en símbolo, en semilla. Su misión fue mostrar que existe otra manera de vivir, de creer, de reinar. Una manera sin miedo, una manera con luz. Como tantas y tantas personas en su despertar de conciencia espiritual. Hay una pregunta que me hago, esto a título personal, si creía Nefertiti en Isis o simplemente la rechazó por ser parte del politeísmo. Isis y Osiris, como esencia del Egipto tradicional, era la diosa madre, protectora, mágica, que trajo de vuelta a su esposo Osiris después de su desmembramiento. Isis representa la fidelidad del alma, la resurrección y el poder del amor que vence la muerte. Y Osiris era el rey del más allá, de la renovación, del juicio de los muertos. Su hijo Horus completaba la tríada divina, madre, padre e hijo. El culto a Isis era profundamente espiritual, lleno de simbolismo, conectaba con el dolor, la resurrección y el alma eterna. Pero Nefertiti y Akenatón fue una revolución monoteísta. Como digo, Nefertiti no creía en los dioses tradicionales como Isis, Osiris o Amón. Eliminó su culto junto a Akenatón en favor del único dios solar, Atón, que no tenía forma humana ni relatos mitológicos. No existía en su religión un más allá personalizado como el de Osiris ni rituales funerarios clásicos. Atón no tenía mitos, solo era el sol que da vida, era la fuente de todo, sin mediadores, o sea, lo que decimos ahora la fuente de luz divina, lo que podríamos entender como Dios, ¿no? Entonces, digo, Nefertiti rechazó a Isis por ser parte del politeísmo. Bueno, pienso que sí en el plano externo, ¿no? Nefertiti rompió con el sistema religioso establecido y eso incluía el culto a Isis, pero bajo su reinado los templos de Isis fueron cerrados y abandonados. Claro, su fe se centraba solo en Atón como principio creador universal. Pero, si miramos el plano simbólico o espiritual profundo, puede ser que no.
Porque en el fondo en todo hay una conexión, ¿no? Si entendemos a Isis como el arquetipo eterno de la mujer sagrada, la madre espiritual, la que une lo fragmentado y da vida desde el amor, Nefertiti encarnó ese mismo principio, aunque sin llamarlo Isis. Fue madre, sacerdotisa, sanadora, protectora del nuevo orden. También amó a un hombre incomprendido por el mundo como Isis. También vivió la oscuridad y la pérdida y la resistencia, ¿no? Aunque no adoró a Isis, podía haber sido una Isis viva en la tierra. Isis como un símbolo eterno, Isis como mito, sería una diosa madre y mágica y devuelve la vida a Osiris y vive el dolor y la pérdida y representa la unidad sagrada y la espiritualidad esotérica. Nefertiti, como reina madre real y poderosa, sostiene y guía a Akenatón, enfrenta el rechazo del mundo egipcio, busca la unidad en el culto de Atón, misticismo solar y directo. En fin, ¿y si ambas fueron manifestaciones del mismo principio? Esa es mi pregunta. ¿Y si es la imagen del alma que recuerda el amor eterno? Y Nefertiti es la mujer que intentó traer esa unidad al mundo terrenal. Tal vez Nefertiti no necesitaba adorar a Isis porque ella misma fue un canal de esa energía femenina universal, pero en una nueva etapa del alma humana, sin mitos y mediadores y solo luz. Como digo, fue una mujer adelantada y como toda alma que llega antes de tiempo, fue incomprendida, silenciada, pero jamás olvidada. En fin, Isis, Nefertiti, Cleopatra, Osiris, dioses, faraones, en un mundo que amanecía a la historia y trataba de hacerse un hueco para que quedara en la posteridad y hacerse oír, por supuesto, y que sirvió de base para muchísimas cosas, muchísima historia que aún nos estamos preguntando. Entonces, bueno, pues Nefertiti, la reina que se volvió luz, no solo fue reina de Egipto, fue reina de una visión, de una fe sin templos y de una belleza que no se miraba, se sentía. Mientras el mundo adoraba a dioses con forma, ella y Akenatón levantaron un altar al sol invisible del alma, un dios sin rostro y una verdad sin cadenas. Ella no buscaba poder, ella sostenía el corazón de un hombre incomprendido mientras alumbraba un nuevo mundo que no estaba listo aún para nacer. Quizá ese nuevo mundo es como pasa ahora con el gnosticismo que hemos hablado, el catarismo, los primeros cristianos que pasaron también a la historia, quizá porque no era en el momento de nacer, lo cual no significa que esté resurgiendo de nuevo. Nefertiti no veneró a Isis, pero encarnó toda su fuerza, no repitió mitos, pero tejió una nueva historia con la luz de lo eterno. Tal vez por eso desapareció sin tumba, sin cuerpo, sin estatua final, porque las almas que despiertan antes que el mundo no se entierran, se elevan. Hoy su busto se encuentra en Berlín, pero su verdadera imagen está en cada mujer que decide amar sin rendirse, reinar sin imponer y recordar sin temor. Está en cada alma que busca la luz sin miedo, la fe sin forma y la verdad sin voz. Nefertiti no vino a que la adoraran, vino a encender un fuego. Y si hoy estás aquí escuchando su historia, tal vez esa llama sigue viva en ti. Gracias por ver este viaje hacia el alma de Nefertiti. Y si te ha tocado, si has sentido algo, comparte esta luz con quien la necesite. Y recuerda que las reinas verdaderas no reinan sobre otros, reinan sobre su destino. Amigos, como siempre, encantada
de estar con vosotros contando estas historias fascinantes, alucinantes de la vida. Y cerrando pues con esto otra nueva sección de biografías en versiones de la verdad. Espero que os haya gustado, espero que me dejéis comentarios, que compartáis, que difundáis para que la gente pues se entretenga, conozca partes de la historia y partes personales y para que pueda seguir creciendo el canal. Entonces, después del verano me volveré a unir con nuevas secciones. Vamos a ver qué sorpresas podemos encontrar que sean interesantes y que os hagan pasar un buen rato mientras trabajáis, mientras descansáis en vuestro ocio. Con eso me basta y con que llegue al corazón de la gente es suficiente. Así que sin más deciros que nos vemos después del verano con nuevas ideas, que descanséis y que vengáis con un nuevo espíritu y una nueva conciencia renovada, que penséis en vuestro interior, en vuestro ser, que hagáis caso a vuestra intuición y a vuestro corazón, que nunca falla, que entendáis que en el silencio se encuentra la voz de Dios, la voz de la fuente divina, de Isis, de Nefertiti, de quien vosotros creáis, pero sobre todo vuestra voz, de vuestra luz propia, que sois vosotros. Vuestra conciencia os habla a través del corazón, por eso es difícil equivocarse, aunque nos equivoquemos. Seguimos en el camino correcto, aunque nos equivoquemos, en el proceso en el que tenemos que estar. No lo olvidéis nunca, que nada pasa por casualidad y que todo es por algo y que Dios no se equivoca y nos tiene preparados su camino, aunque creamos en ese momento que no vamos por la dirección adecuada. No es así. Estamos recorriendo justamente el camino que elegimos y aunque sea difícil de entender, algún día lo vamos a comprender todo. Por eso creo que lo mejor es hacer caso a vuestra conciencia, a vuestra iluminación, a vuestra luz propia, seguir vuestro camino, que nunca falla, porque ese es el camino de la verdad, el camino de vuestra versión de la verdad, ante una verdad absoluta a la que todos estamos conectados en diferentes versiones de la verdad. Muchísimas gracias, amigo, y por favor recordar que nos vemos a la vuelta en septiembre. Pasarlo muy bien y estaremos en contacto. Felices vacaciones. Chao, chao.